Enfoques de la enseñanza, por Fenstermacher. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Suárez y mi compañera es Díaz Rocío. Nosotros somos del primer año, comisión A del profesorado de nivel inicial del Instituto de Nivel Superior Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a hacer una presentación de lo que son los enfoques de la enseñanza, encargado por el profesor Nelson Grimoldi para el espacio curricular de didáctica general. Yo voy a explicar los enfoques de la enseñanza, que en primer lugar tenemos el enfoque ejecutivo, que este habla sobre un docente que ejecuta, es una persona que brinda contenidos específicos a través de sus mejores habilidades o técnicas. En el enfoque ejecutivo es muy normal encontrar materiales curriculares bien elaborados y una investigación sobre los efectos de la enseñanza, que estos son los que brindan la información, el conocimiento, las habilidades, las técnicas para que el docente tenga el dominio del aula y para que se produzca el aprendizaje. Este aprendizaje es puesto en prueba a través de evaluaciones, parciales, trabajos, entre otras cosas. También tenemos que resaltar que en este enfoque es muy común ver a un docente aferrado al diseño curricular, un docente que es la autoridad de la clase y un alumno pasivo, sin voz, sin participación, ya que el docente es la autoridad. Y no es tenido en cuenta tampoco el alumno por sus intereses, cosa muy distinta en el enfoque terapeuta. En el enfoque terapeuta podemos ver a un docente que es más comprensivo, más empático, es un guía, un docente que ayuda en el crecimiento personal del alumno. En este enfoque podemos ver más la participación del alumno, ya que el docente deja su figura principal y le interesa las cosas que le interesan a los alumnos. También podemos ver que el docente arma su clase, estructura su clase a través de los intereses de los alumnos y este no pierde autoridad, simplemente deja de ser autoritario. Luego tenemos el enfoque liberador, que este enfoque habla sobre la libertad de la mente del individuo. Y para tener esta libertad se le pide al alumno que sea crítico. Crítico en el sentido de que critique un tema, lo sepa explicar y que no lo repita, sino que lo sepa entender y lo pueda compartir con demás personas. Para dar ejemplos de estos tres enfoques, primero vamos a empezar con el ejecutivo. Un ejemplo del enfoque ejecutivo podemos verlos en las enseñanzas pasadas de la vieja escuela, por así decirlo, de docentes que se aferraban a su diseño curricular y que daban el contenido al pie de la letra. En el enfoque terapeuta nosotros podemos dar un ejemplo actual de una profesora que nosotros tenemos de pedagogía. Si bien la profesora nos da los temas que están en el contenido, va más allá, va hacia nuestros intereses, se sabe explayar y puede dar tanto el tema como la importancia de los alumnos. Luego tenemos el enfoque liberador, que un ejemplo que podemos dar es sobre, yo tenía un profesor de filosofía
Este profesor, para que nosotros entendamos el contenido que él estaba dando, lo relacionaba con temas personales de nuestra vida. Y así lográbamos entender el tema. Entonces, estos serían los 3 enfoques: el ejecutivo, el terapeuta y el liberador. Bueno, continuando con lo que mi compañera dijo, yo voy a pasar a explicar lo que son las diferencias entre los enfoques de enseñanza. En primer lugar, una de las diferencias se encuentra en lo que son sus propósitos. Por ejemplo, el ejecutivo tiene como propósito transmitir conocimientos, transmitir habilidades. En cambio, el terapeuta se centra más en el desarrollo emocional, el desarrollo personal también del estudiante. Y el liberador, de empoderarlo al estudiante a través de lo que es el conocimiento crítico. ¿De qué trata el conocimiento crítico? ¿Qué es? Bueno, es una habilidad, es la habilidad de analizar y entender información, cuestionando lo que uno aprende y no aceptarlo de manera pasiva. Otra diferencia más también se encuentra en lo que son sus enfoques, ya que el ejecutivo se enfoca en lo que hace el docente, mientras que el terapeuta se enfoca en lo que el alumno decide llegar a ser, y el liberador se enfoca en los contenidos y en su relevancia social. También hay muchas diferencias en sus métodos. El enfoque ejecutivo, por ejemplo, tiene como método las lecciones directas y los ejercicios prácticos y exámenes. Y el enfoque terapeuta, en cambio, se encarga de lo que son, tiene como método lo que son talleres, lo que son discusiones, la retroalimentación entre pares. Un ejemplo claro de la retroalimentación entre pares puede ser cuando un estudiante pide un consejo, pide opiniones acerca de su trabajo, lo que ayuda a ver la perspectiva del otro y a que aprendan uno del otro. También hay mucha diferencia en lo que son sus características. El enfoque ejecutivo, por ejemplo, es autoritario, es directivo, se centra en el contenido, mientras que el terapeuta es más reflexivo, es participativo y se centra en la experiencia del alumno. Y el liberador es analítico, es crítico y se centra en lo que es el pensamiento crítico. Por otro lado, también una de las diferencias más importantes son la posición del estudiante y la posición del docente. La posición del estudiante, por ejemplo, en el enfoque ejecutivo es pasiva, él es solamente un receptor de información. En el terapeuta, él es activo, ya no es más pasivo, es activo, y se encarga de explorar su identidad y sus emociones. Y en el liberador es un facilitador y un guía para el proceso de autoexploración. Ahora la posición del docente en el enfoque ejecutivo. El docente es autoritario y es un guía de lo que sería el contenido. Y en el terapeuta es un facilitador y guía en el proceso de autoexploración. Y en el liberador, el docente es un mediador y promueve lo que sería el pensamiento crítico, es un promotor del pensamiento crítico. Por otro lado, también algo que lo diferencia mucho son
la evaluación es la evaluación. En el enfoque ejecutivo, la evaluación se centra en exámenes, en calificaciones objetivas, mientras que en el terapeuta se centra más en la autoevaluación y el crecimiento personal. Y en el liberador se centra en lo que sería la reflexión crítica y en análisis de contextos. Y bueno, una más de las diferencias que encontramos acá es en el tipo de interacción que existe. Por ejemplo, en el ejecutivo la interacción es unidireccional, solamente va del profesor hacia el alumno. En el terapeuta ya es bidireccional, hay un diálogo, puede ser de alumno a docente o de docente a alumno. Y en el liberador es más colaborativo, pueden participar entre todos. Otra de las diferencias que encontramos es el contenido. En el contenido, el enfoque ejecutivo, por ejemplo, su contenido es fijo, está predefinido en el currículum, mientras que en el terapeuta es más flexible y se adapta a lo que el estudiante necesita. En el enfoque liberador, el contenido es más dinámico y relevante para lo que es la realidad social y cultural.